Tenemos algunas personas conectadas, entonces bienvenidos a este webinar. En este segundo webinar del mes vamos a estar hablando sobre IFRS 17 y las rutas generales de implementación de esta normativa y de los retos que esto significa a nivel analítico, a nivel tecnológico y sobre todo a nivel de procesos al interior del sector asegurador. Generalmente, IFRS o las normativas de financieras y contables, pues implican un reto que no solamente va hacia el área financiera, sino que todas las áreas al interior de la organización deben, digamos, estar trabajando en pro de unos proveyendo información, otros generando analítica y reporteo, otros respondiendo regulatoriamente y un poco IFRS es un marco regulatorio en general para cualquier empresa y 17 es particularmente para aseguradoras. Entonces, empecemos solamente contándole rápidamente quién es Cinetic. Cinetic es una empresa colombiana de origen colombiano con presencia en México, Perú y Ecuador, y desde estos cuatro países atendemos las necesidades de la región, particularmente concentrados en ayudar a las compañías a extraer valor de los datos, haciendo uso de analítica, usando la tecnología como un motor de impulso y bueno, eso es básicamente nuestra razón de ser como compañía. Acompañamos a las empresas a evolucionar sus necesidades analíticas a lo largo de un ciclo de crecimiento, en donde pues lo primero que hacen las empresas es aprovechar la información usando reportes estándar, y ahí empezamos con ellos a evolucionar, pasando al reporte ad hoc, al reporte un poco más automatizado tipo query drill down y al reporte de alarmas y alertas. Se asume que estos tres niveles de analítica en donde la mayoría de organizaciones llegan son analítica reactiva, y así se le denomina porque se usa la data para ver hacia atrás y, no, y entender qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y qué es lo que ocurrió. De este punto en adelante se comienza a usar la data para ver hacia el futuro y en ese orden de ideas comenzamos con el análisis estadístico, acompañando a las empresas a encontrar las causas de sus problemas o de sus oportunidades. Después pasamos al forecasting para utilizar las tendencias, estacionalidades y ciclos del pasado para proyectar estacionalidades, tendencias y ciclos de futuro. El modelado predictivo, en donde a través de pocas variables estratégicas ayudamos a anticipar resultados o desenlaces de negocio de importancia, y la optimización, que es el objetivo máximo de la matemática aplicada y de la analítica aplicada, que es distribuir recursos limitados dentro de necesidades ilimitadas en la organización. A estos cuatro pasos es lo que nosotros llamamos en nuestro acompañamiento y generalmente se le denomina analítica proactiva porque es justamente el uso del dato para ver hacia futuro. Siguiente nivel lo llamamos simulación y es como a través de escenarios realistas, pesimistas y optimistas prescribimos una alternativa de solución a los problemas de negocio o una alternativa de captación de oportunidades para aquellas que se hayan encontrado. Y en ese punto azul de simulación lo llamamos analítica prescriptiva y finalmente entramos a la era de la analítica cognitiva y es cómo le delegamos este poder de decisión a sistemas automatizados que reduzcan no solamente errores, sino que generen eficiencias y bueno, ahí entramos al tema del machine learning, la inteligencia artificial y otro tipo de temas particulares. Las soluciones que implementamos generalmente tienen cuatro capas. Estas cuatro capas son integradas y son, digamos, cooperan en conjunto para poder trabajar juntas. La primera capa es la capa de datos, en donde nos interesa suplir tres grandes retos: acceder a la información, integrarla y sobre todo generar calidad automatizada sobre esos datos integrados. Una vez tengo los datos, accedí, limpié y integré los datos, puedo pasar a la capa 2, que es la capa donde la magia ocurre. Es la capa donde se hace la analítica, donde se utiliza la minería de datos, el machine learning, la inteligencia artificial y otras herramientas con el objetivo de extraer valor del dato encontrando patrones ocultos que alerten oportunidades de futuro. La tercera capa es la capa de visualización, porque en la capa 1 y la capa 2 hay mucho trabajo, pero el negocio hasta ese punto no ha visto el valor, solamente hasta que se enfrenta a un reporte atractivo, pertinente, confiable y visualmente, digamos, sexy, es posible lograr, digamos, entrar y captar la información implementando estrategias de negocio. Para algunos casos, dentro de ellos el tema asegurador, nosotros ofrecemos una capa de estrategia. Esta capa de estrategia claramente es un acompañamiento consultivo para poder insertar toda esta ciencia de datos en la compañía como estrategia.
Estos son algunos de los clientes con quienes trabajamos, particularmente en el sector asegurador en México con GNP, en el AXA, Liberty Seguros en Colombia, Aseguradora Solidaria, otras empresas del sector asegurador con quienes estamos desarrollando implementaciones similares, Colfondos, Bolsa Mercantil de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, y bueno, algunas otras empresas de otros sectores, como ustedes lo pueden visualizar aquí. Comencemos entonces sin más preámbulos a hablar de IFRS 17. ¿Y qué es IFRS 17? Pues lo primero que les puedo contar es que después de un largo esfuerzo, el Consejo Internacional de Normas Contables, el IASB, eh, sacó o emitió las NIF. Las NIF serán prácticamente obligatorias para los periodos anuales de reportes contables que comienzan el 1 de enero del 2021 o años posteriores. Una vez que entre en vigor NIF 17 o IFRS 17, reemplazará NIF 4 para contratos de seguros, la cual fue emitida en el 2005. Entonces, a mí me gustaría solamente mirar el corto periodo en el cual NIF 5 estuvo activo, porque en 2005, NIF 4, perdón, estuvo activo desde el 2005, ya estamos hablando de IFRS 17, en un episodio de tiempo de menos de prácticamente 10 años de cambio en la normativa. Y en ese orden de ideas, ese cambio, el objetivo principal de NIF 17 es proporcionar un modelo de contabilización útil y consistente para contratos de seguro de entidades que emiten contratos en varios países. Básicamente, el hecho de tener transnacionalidad exige tener una visual financiera mucho más estable de la trazabilidad de los acuerdos de seguro y de los contratos de seguro. Básicamente, vamos a resumir algunas de las características principales de IFRS. En contraste con los requerimientos de IFRS 4, la cual se basaba ampliamente en políticas contables locales de cada país, la IFRS 17 proporciona un modelo integral para contratos cubriendo todos los aspectos contables relevantes. El eje principal de IFRS 17 es el modelo general de bloques constructivos o building blocks, que básicamente está adaptado en función de algunas características como lo son una adaptación específica para contratos de características de participación directa, al cual lo vamos a llamar un enfoque de tarifa variable, y un enfoque simplificado o enfoque de asignación de primas o EIP, principalmente para contratos de corta duración. Esto ya le empieza a imponer a las aseguradoras un reto de cálculo en sus indicadores de solvencia y en sus provisiones técnicas. El reto de IFR 17 es homologar la información financiera para que en cualquier país pueda ser comparable. Sin embargo, cuando un contrato de seguros es de ciclo de vida corto, la metodología matemática para poderlo lograr es una, y cuando el enfoque y esa metodología, cuando la participación de la aseguradora es directa y el ciclo de vida del contrato de seguro es corto, se le llama esa metodología tarifa variable. Y cuando el contrato es de multipartidas, si es de también corta duración, se le llama enfoque de asignación de primas. Y en ese orden de ideas se empieza a complejizar la historia porque de alguna u otra manera, dependiendo de la naturaleza del contrato de seguros, la forma de estimar su solvencia va a cambiar. Las principales características de este nuevo modelo contable para contratos terminaría siendo, pues son varias características. Algunas de ellas son una medición del valor presente de los flujos de efectivo futuros, incorporando un ajuste por riesgo explícito y reevaluando cada periodo de reporte en desempeños de flujo de efectivo presentes. O sea, aquí empezamos a hablar de necesidad de integrar información de afuera, básicamente porque las tasas de interés con las cuales se trae el valor valor del dinero a valor presente, las tasas de porrateo, las tasas interlocales las emite generalmente el Banco Central y eso se está emitiendo todo el tiempo. Entonces, el primer componente es cómo integramos y enriquecemos la información con fuentes exógenas para poder tener siempre al día las tablas que nos ayuden a actualizar esta información. Lo segundo es un margen de servicio contractual al que lo vamos a llamar de aquí en adelante el MSI.
El MSI o margen, el cual es igual y opuesto a cualquier ganancia en el día 1 del periodo de cumplimiento de los flujos de efectivo en un grupo de contratos y que representa la utilidad no devengada que se reconocerá en el estado de resultados conforme a un periodo de servicio particular de cobertura. Este reto particularmente es importante porque actualmente el margen no está necesariamente contemplando o la forma como las aseguradoras hoy día calculan el margen de contribución o su ganancia no necesariamente contempla una serie de retos particulares en términos de la estructura de capitales. ¿Cómo se venía trabajando anteriormente? Antes de hablar un poco de esto, entonces miremos un poco cómo está el horizonte. Esto es un cambio en la forma en la que se hace la contabilidad de una aseguradora. Y en ese orden de ideas no puede ocurrir de la noche a la mañana. Hoy estamos parados en el 2018 y se espera que 2018 y 2019 sean los 2 años de preparación, porque la presentación comparada se va a hacer en el 2020 para que la norma entre en rigor a partir del 1 de enero del 2021. Y esto implica básicamente desde desde el punto de vista interno varias cosas. Integrar toda la información contable, toda la información de venta, porque es como hacer un pronóstico de la demanda, de cuántas primas y cuántos seguros se van a vender a futuro para tener un horizonte claro de la venta futura y del ingreso futuro, y al mismo tiempo pronosticar la siniestralidad para saber cuántas de esas primas que se van a vender se van a estar siniestrando, porque ese flujo de caja futuro ayuda a respaldar los contratos de presente y hacen parte implícita del ingreso de la aseguradora. Eso implica integrar el área comercial de una aseguradora y toda la información que está generando la aseguradora en general. Al mismo tiempo implica revisar toda la estructura general de capital que de alguna u otra manera implica retos generales para la aseguradora. Estoy viendo que se cayó el audio. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ya tenemos audio? Hola, ya tenemos, ¿seguimos con audio o se cayó el audio? Hola. Hola. Perdón. ¿Ya tenemos audio o se nos cayó? Hola, ¿podrían confirmar, por favor, si tenemos audio? Ok, tenemos un problema técnico entonces por acá. ¿Me confirman, por favor, si tenemos audio otra vez? Hola, hola. Hola. ¿Tenemos audio? Bueno, la tecnología nos acaba de inventar. ¿Tenemos audio? Ok, en este orden de ideas, si el periodo de lanzamiento va a ser del 2020 al 2021, técnicamente lo que vamos a estar trabajando es durante el 2018 y el 2019 en generar una serie de repositorios de información y esos repositorios de información van a ser en últimas el flujo que nos va a dar soporte. ¿Cómo se ha venido haciendo las reservas y las provisiones técnicas hasta el momento? Básicamente hay dos formas de verlo. La primera forma que hay que tener en cuenta es que hay dos modelos en los contratos de seguros, o las provisiones técnicas se hacen en retrospectivo y en prospectivo. En retrospectivo son todas aquellas provisiones técnicas de los seguros que ya pasaron y que ya se vencieron, pero para los cuales las aseguradoras todavía tienen una respuesta o tienen digamos, cobertura. Las reservas por exposición pasadas, principalmente por los reclamos que han ocurrido, pero que aún no se han liquidado. Es como todos los contratos que están circundantes, pero no han tenido reclamaciones. Y para esa metodología actualmente, o para ese rango o periodo de exposición, para esos seguros que todavía no se han, digamos, siniestrado, tenemos dos metodologías principalmente, el RBNP, que es el Reserve for Reported but Not Paid, la reserva reportada pero no pagada, y la reserva reportada pero no reservada, y el IBNR, que son las reservas no incurridas pero sí reportadas.
Y para el tema prospectivo, es decir, principalmente las primas que se obtuvieron pero que aún no se han ganado, es decir, las promesas de venta o las que están en circundante, se le llama reserva de prima no ganada y generalmente se denomina como un UPR. Cada aseguradora tiene una forma específica de calcular los UPR. Generalmente son los días en el retrospectivo sobre los días asegurados por el precio de la prima. Sin embargo, cada contrato de seguros actualmente tiene una metodología distinta de cálculo en el UPR. ¿Qué es lo que vemos abajo? Vemos diferentes longevidades de contratos de seguro. Entonces, tenemos un contrato de seguro, la línea en la vertical es el hoy. Tenemos un contrato de seguro A que se venció en el pasado y que nos dejó un margen y un siniestro en el pasado. El contrato B que está activo en el momento en el que se hace el corte, lo mismo que el contrato C, y así sucesivamente. Hay que ver que el periodo de reporte actualmente se hace partiendo de hoy hacia atrás en una franja específica de tiempo en donde pueden caber muchos contratos, pero por ejemplo los contratos F' y G, que son, no están teniendo, digamos, unas actualizaciones ni están entrando dentro del reporte de periodo, en el reporte, el periodo de reporte, sino que están por fuera del mismo. Y eso es algo que entra entonces a cuestionarse desde los reportes financieros porque gran parte de las primas no están siendo tenidas en cuenta a la hora de reportarse. En ese orden de ideas comenzamos a hablar de solvency. Solvency entra y corrige un poco este tema con una cuestión que ellos llaman enfoque simplificado, en donde adicional a lo anterior, ellos tienen en cuenta los siniestros esperados, el manejo de los costos y los gastos de los siniestros, y a eso se le va a restar las primas futuras y otros gastos derivados del flujo de caja, pero el reporte, y eso ya empieza a tener en cuenta todas las previsiones por riesgos futuros y las provisiones por reclamación. Sin embargo, el reporte o el evento o el momento de reporteo sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que entra a ser IFRS 17? Para los contratos retrospectivos propone un enfoque que lo llama, básicamente es teniendo en cuenta tres elementos. Ajustes de riesgo, porque hay contratos que tienen más o menos riesgos. El valor del dinero en el tiempo, porque claramente el contrato cuando se vendió, digamos, hace un año y el dinero se ha devaluado o se ha valorizado en el tiempo y hay que irlo ajustando. Y finalmente las expectativas de flujo de caja o el flujo de caja esperado para poder trabajar con el periodo retrospectivo. Sin embargo, para el periodo prospectivo se tienen en cuenta tres metodologías. La primera metodología que propone la norma es Building Block Approach, en donde se tiene en cuenta el margen de servicio o el margen del contrato, al mismo tiempo el ajuste de riesgos, porque cada contrato de seguros tiene un riesgo distinto, el valor del dinero en el tiempo y la expectativa de flujo de caja futuro. Hay un segundo, y este Building Block Approach generalmente condensa dos maneras de trabajar, digamos, las reservas. Cuando el contrato es participativo y al mismo tiempo es de ciclo corto, se utilizaría una metodología específica de cálculo que es Premium Allocation Approach, en donde lo que hacemos es tomar el costo de adquisición del cliente, pero a eso le vamos a porratear todos los costos derivados de la reserva de la prima por todos los ajustes de riesgo en los cuales se incurra dentro del seguro. Adicional a eso, cuando el seguro es de contratos de tiempos largos, generalmente, y aparte es participativo, es decir, ambas partes pagan los siniestros, tanto el asegurado como el asegurador, por partes a razón de los derivados mismos del seguro. Empezamos a usar otro enfoque que es Variable Fee Approach, en donde básicamente lo que estamos teniendo en cuenta es un ajuste variable en el precio de la prima en función justamente del resultado de la liquidación del seguro. Este es el principal cambio que trae IFRS 17. Actualmente casi que el porrateo final del estado de resultados y el balance de resultados está determinado principalmente por las estructuras mismas de la compañía de seguros y no por la estructura del contrato de aseguramiento. Eso ya es un reto completamente distinto porque casi que cada contrato de seguros tiene que tener una revisión específica y esa revisión específica tendría que conducir a una forma distinta de contabilizarlo y al mismo tiempo de reportarlo a la hora de generar y saber si la aseguradora tiene solvencia, tiene liquidez y puede respaldar el contrato o lo necesita reasegurar.
Básicamente, lo que se propone es un ecosistema tecnológico para convertir todos los requerimientos regulatorios en requerimientos estratégicos. Y en ese orden de ideas, nosotros en el sector asegurador no solamente tenemos el reto de IFRS 17, tenemos Solvency, tenemos prácticamente ORSA, que es una derivación, digamos, de Solvency, tenemos otras, formas de manejar riesgos underwriting en PC y underwriting en riesgos de vida. Y en ese orden de ideas, todos estos contenidos regulatorios necesitamos una plataforma estratégica que nos permita administrarlas, pues hacer la administración financiera del negocio y al mismo tiempo la administración de los riesgos del mismo. Teniendo en cuenta que esto proviene y es la integración de muchas fuentes de información, se necesitan diversas funcionalidades para acceder a datos y limpiarlos. Se necesitan funcionalidades para hacer cálculos in memory porque la velocidad con la cual se debe generar un cambio en una póliza y al mismo tiempo esto impacte todos los sistemas en donde esta póliza tiene visualización, necesitan hacerse de manera rápida y con computación en paralelo para que sea eficiente. Se necesita adicional a eso tener todo un proceso documentado de políticas contables que es de hecho el principal reto dentro de la consultoría. Más allá de implementar un sistema que haga los cálculos, la compañía debe desarrollar unas políticas contables y esas políticas contables deben tener trazabilidad por concepto y por cuenta contable y al mismo tiempo tener un nivel de detalle a actividad, porque de otra manera, digamos que no hay, digamos, coherencia o concordancia con la forma en la que cada quien haga un reporte financiero, sea este de objetivo regulatorio o de objetivo estratégico. ¿Listo? Entonces, en este mapa o en este horizonte, la solución que provee SAS, que es IFRS 17, básicamente es una solución que al final de cuentas lo que estamos teniendo es básicamente, la resumimos en este marco. Es una solución que va a acceder a diferentes fuentes de datos. Esto generalmente se hace generalmente en batch. Básicamente porque estos datos están en diferentes estructuras de datos y no necesariamente integradas. Y la primera tecnología va a terminar haciendo este foco que tenemos acá, que es administración de datos, un proceso de integración de los mismos a partir de procesos ETL y ELT, en donde se toma prácticamente todo el core de emisión y colocación de pólizas, pero también todo el core de siniestro y pago de los siniestros. Y esta información debe ser limpiada, vinculada e integrada con tecnologías de integración y calidad de datos. ¿Para qué? Para poblar un modelo de datos. Ese modelo de datos correría en una base de datos cualquiera, generalmente la sugerencia es Oracle, Postgre o SQL. Sin embargo, esta base de datos, lo poderoso de la solución que SAS está proponiendo es que es una base de datos o es un modelo de datos entidad-relación preparado específicamente para los requerimientos de la industria aseguradora en general y de IFRS 17 en particular. Este repositorio de información actualmente cuenta con 74 tablas base, dentro de las cuales 12 son tablas misionales y el resto son tablas complementarias o que ayudan a leer las otras tablas, y ese modelo de entidad-relación continuamente va a estar siendo poblado por la interacción de la solución. Cuando el modelo está implementado, empezamos a generar ciertos temas como analítica, econometría, estadística, modelamiento predictivo y análisis de riesgo y los mismos cálculos propios del IFRS 17. Y esta sería el tercer componente de la arquitectura de la solución, porque ahí vamos a encontrar toda una serie de tecnologías que nos va a ayudar justamente a responder de esas necesidades analíticas que tiene justamente IFRS, que recordemos, me voy a devolver básicamente a mirar el enfoque de Building Blocks. Este es Building Blocks Approach, y en el enfoque de Building Blocks básicamente tenemos que tener en cuenta varios temas. Lo primero, necesitamos tener un margen contractual provisto y real, es decir, que tenemos que hacer un pronóstico del margen. Tenemos que hacer un ajuste de riesgo, es decir, que tenemos que estimar la probabilidad específica de cada uno de los límites siniestrales de la póliza para que el valor o el margen esperado de esa póliza esté aterrizado a las realidades mismas del desempeño, digamos, técnico de la póliza. Hay que ajustar la plata conforme el valor del dinero en el tiempo, y eso implica hacer matemáticas de valor presente, pero al mismo tiempo integrarnos con fuentes exógenas. Y finalmente, estimar los flujos de caja esperados a nivel de cuenta o a nivel, digamos, de contrato de seguro.
Eso a nivel del enfoque de building blocks. Sin embargo, cuando los contratos tienen provisiones distintas y como lo decíamos hace un momento, el contrato es participativo y al mismo tiempo de ciclo corto, como por ejemplo un seguro de carros, necesitamos implementar una metodología específica de cálculo que es el Premium Allocation Approach, y prácticamente en todo lo que son seguros generales de ciclo corto, ahí tenemos que capturar una provisión del costo de adquisición y eso traerlo justamente con una reserva premium, y esa reserva de la prima, y esa reserva de la prima pues está pronosticada. Entonces el contenido analítico para ver a futuro es muy poderoso dentro de la norma, ya sea en cualquiera de las tres metodologías de cálculo. Realmente son dos: Variable Fee y Building Block. El Premium Allocation es una integración, pero independiente de cualquier metodología que se implemente, la metodología va a exigir muy potentemente un tema de integración con cálculo, no solamente cálculo actuarial, sino cálculo de base en general, muy de futuro y de pronósticos y de probabilidad. En ese orden de ideas me adelanto nuevamente a la estructura de arquitectura y tenemos, en resumen, unos datos que van a ingresar, y en nuestra medición de las aseguradoras colombianas en este momento son casi 7 tablas, 7 grandes fuentes de información que se van a tener que integrar. Dentro de esas tablas de información está claramente todo el flujo de caja de la compañía, básicamente todas las cuentas contables, tanto en Colgap como en NIF, y al mismo tiempo todos los temas de emisión, sin contar las fuentes externas como el Banco Central y claramente las fuentes en donde nos tengamos que integrar para traer las tasas de capital, las tasas de ahorro, las políticas sectoriales, etcétera. El primer paso entonces es utilizar tecnologías de integración y calidad de datos para tomar esas fuentes de información y llenar el segundo componente de la solución, que es el repositorio de datos. Ese repositorio de datos también guarda unos contenidos analíticos como pronósticos o probabilidades que se hace con la tecnología 3 y 4. La tecnología 3 es tecnología analítica y predictiva en general, y hay unos motores de cálculo IFRS 17 justamente para responder a las tres metodologías en paralelo. ¿Cuál es el elemento clave de la solución? Que las tres metodologías puedan correrse en paralelo. ¿Por qué? Porque unas metodologías tienen mejor desempeño para contratos de seguro de vida de ciclo corto y otros para contratos de seguro de ciclo de vida largo. ¿Y de qué depende eso? De qué tanto volumen de cambios se hagan sobre las pólizas. Las pólizas de seguro pueden cambiar mucho. Por ejemplo, un cliente puede empezar con un seguro de carros, con unas coberturas, con unos límites y con unas reservas, y a lo largo del ciclo de seguros puede cambiar el mismo cliente eso. Y en ese orden de ideas, el contrato tiene que estar siendo maniobrado en todo momento. Los contratos también se renegocian con las reaseguradoras y eso implica cambios en la estructura financiera del contrato. Por eso está este capítulo 6, que es un administrador de reglas de negocio, en donde claramente nosotros tenemos que integrar una serie de reglas que son las políticas contables y las políticas financieras de la aseguradora, y esas políticas financieras impactan directamente la forma como todo el reporte se va a generar. Hay unas políticas claramente de emisión, unas políticas de colocación y unas políticas de impacto sobre las cuentas contables. Y todas esas reglas o políticas van a tener que estar automatizadas en un sistema, y va a haber trazabilidad de eso porque esas políticas generalmente no son estáticas. Cada aseguradora, en la medida en la que va desarrollando producto o adaptando su portafolio a los requerimientos de mercado, van cambiando la forma como obviamente van administrando sus contratos de seguro, y esto genera un dinamismo muy alto sobre la forma como se administran los contratos. ¿Qué pasa actualmente hoy día? Que esos cambios ocurren en una plataforma o en un sistema, y cuando ocurren no necesariamente impactan de manera automática o en directo en las cuentas contables. Entonces, cuando se sacan los reportes comerciales de venta, de emisión de pólizas, de colocación, terminan siendo reportes que no coinciden en su mayoría con los reportes financieros. ¿Por qué? Porque los dos sistemas no se conversan. En este orden de ideas, el administrador de reglas lo que permite es automatizar una serie de principios de negocio con el objetivo de poder impactar todas las cuentas contables en la medida en la que los contratos de seguro van teniendo sus mutaciones naturales o su adaptación a mercado. Finalmente, pues tiene que haber una metodología y una tecnología de reporteo. Actualmente IFRS S17 por norma nos pide 19 reportes, algunos reportes más complejos que otros, pero esos reportes en su naturaleza pueden tener una visión solamente regulatoria, pero también la idea es que tengan una visión técnica, y desde la visión técnica necesitamos igualmente tener una plataforma que nos permita acceder al repositorio de información, generando alertas y generando obviamente un ciclo
evolutivo en donde podamos tener reportes en todo momento. En ese orden de ideas, pues comencemos a ver un poco a detalle cómo está consolidada la información y cómo está consolidada un poco la solución. Eh, el SAS Content el Regulatory Content for IFRS es básicamente un modelo de datos, pero también un modelo de reglas. Lo primero que tenemos son flujos predefinidos. Lo que ustedes están viendo en este pantallazo es que un contrato de seguro, dependiendo de su naturaleza, puede pasar por uno de 5 grandes flujos de proceso, y esos flujos de proceso están determinados por una serie de reglas de negocio. Esas reglas de negocio contemplan, como lo decíamos hace un momento, las políticas contables de la compañía. Y FRS 17 es un enfoque específico de valoración de reservas, y básicamente hay, como les decía hace un momento, tres grandes enfoques. Eh, el fee variable, los bloques constructivos o el enfoque por aplicación, por distribución de la prima, que básicamente dependerán, no es que uno escoja uno u otro, cada uno de los contratos de seguro requerirá un uso específico en función de poder al final conciliarse. ¿Por qué? Porque cada seguro deja unos márgenes distintos dependiendo de los tiempos de exposición o de los tiempos en donde el asegurador es responsable de pagarle al cliente. Y en ese orden de ideas, lo importante del motor de cálculo es que esté habilitado para hacer cualquiera de estas estimaciones y que el motor de regla de decisión detecte qué características del contrato amerita que sea pasado por una u otra de estas metodologías. También es importante hacer algo, es un proceso de reconocimiento inicial de la forma como la aseguradora está haciendo sus procesos actuales, porque hay diferentes formas de medición y cuantificación del pasivo y de las tasas de interés. Generalmente el REI o el SMS, el CMS, perdón, son formas de calcular tasas de interés para poder depreciar y prorratear el pasivo, y obviamente cada aseguradora tiene una forma distinta de poder administrar estas reglas, y en ese orden de ideas tenemos que hacer como un análisis antes de iniciar este proceso de implementación, toda vez que no podemos reñir con la forma como la compañía, digamos, ha venido depreciando, deflactando el pasivo a lo largo del tiempo. Adicional a eso, pues obviamente hay que hacer contabilización y conciliación con reglas lógicas, y una de las ventajas de la solución es que pega directo o escribe sobre SAP FI para poder publicar directamente los resultados de la asignación contable sobre SAP. Ahora, si se escribe sobre otra base de datos y el ERP lee esa base de datos, es viable, obviamente, que en cualquier ERP que tenga una aseguradora, la solución pueda llegar a ser una escritura. También es importante contar con una serie de formatos dedicados y de formularios dedicados para ver resultados y realizar correcciones manuales en caso de que sea necesario. Y esas correcciones manuales generalmente provienen de las negociaciones que se hacen con los contratos de seguros a corto plazo. Cuando se están en subastas o cuando se está pasando por licitaciones y se están vendiendo, por ejemplo, seguros de cumplimiento, el ramo de cumplimiento es muy sensible a la generación, por ejemplo, de cambios en las coberturas y en los límites de responsabilidad de las partes. Y en ese orden de ideas se necesita estar haciendo continuamente cambios en ciertos contratos para ampliarle el cupo al cliente o para incrementar su responsabilidad o eliminar una responsabilidad en caso de que sea necesario, y esas hojas obviamente hay que generarlas. Y finalmente, pues el reporteo IFRS 17, que es un reporteo muy específico desde hojas de balance, estados de resultado, movimientos de la póliza, entre otras, y obviamente ahí tenemos que entrar a trabajar clara y certeramente en cómo pues en una serie de templates y en una serie, digamos, de aceleradores para que estos reportes salgan de manera rápida y, digamos, dinámica. Aquí está el mayor cambio y el mayor eje de la norma. La norma básicamente exigiría la adopción de una serie de metodologías de cálculo de solvencia y de reservas, más que de solvencia, perdón, resolvencia no, es más reservas, y en ese orden de ideas empieza a trabajarse en una serie de modelos, a lo cual llamamos el modelo general. El modelo general aplica para todos los contratos que no tienen características de participación directa y que no son contabilizados bajo el enfoque de asignación de primas o el Premium Allocation Approach. El modelo general está basado en, en algunos bloques constructivos. Primero, una estimación del flujo de efectivo futuro, un ajuste del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos financieros relacionados con los flujos de efectivo futuros, como cambio en tasas de cambio, evaluación del peso. Generalmente Colombia es muy sensible a eso porque nuestra economía depende de la industria extractiva y del peso del petróleo, por ejemplo. En ese orden de ideas, comienza a ser demasiado específico la forma como trabajarlo.
Los flujos de efectivo esperados en la medición del pasivo por contratos de seguro deben ser explícitos y reflejar de manera neutral el rango de posibles resultados basados en condiciones a la fecha de la medición. La tasa de descuento que se aplique también va a cambiar, porque, por ejemplo, la tasa de descuento se actualiza generalmente al cierre de cada periodo de reporte con base en el principio de una tasa, que la tasa debe reflejar las características mínimas del pasivo. Como la tasa de descuento incorporada en el valor del dinero en el tiempo para una fecha es más larga que en los flujos de efectivo, se espera utilizar una tasa de curva en lugar de una tasa única. Entonces, cada una de estas metodologías exige una tasa de curva para poder estimar de manera diferente cada una de pues, el impacto sobre el pasivo. Entonces, cuando uno utiliza Building Block Approach, necesita utilizar una curva basándose en la fecha en la que el siniestro es reconocido. Mientras que en el Premium Allocation Approach se necesita, digamos, calibrar la curva en función del siniestro incurrido. Y de igual forma, el Fee Variable Approach necesita hacerse, al igual que en el Building Block Approach, a partir del reconocimiento del siniestro. Por lo tanto, Building Block Approach es para contratos a largo plazo no participantes, el Premium Allocation es a corto plazo participantes y el Fee Allocation es para contratos directamente participantes. Entonces, no hay tal cosa como que... perdón, me dicen que no se está oyendo. ¿Podrían confirmar si me oyen, por favor? Ok, me dicen que sí escuchan. Ok, perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, que al final del ejercicio es como una estructura técnica de la norma, pues es el principal reto de la solución. Obviamente no es tan fácil simplemente hacer un cambio. No es tan fácil hacer el cambio, solamente tener el motor de cálculo, porque cada cambio en una prima o en una póliza o en las coberturas o en las extensiones de la prima o en las colocaciones de la misma va a tener un impacto directo, no solamente sobre el contrato, sino sobre toda la contabilización. Y eso implica hacer un impacto directo sobre todas las cuentas contables en donde participa. En ese orden de ideas, lo que propone la solución es un workflow. Y ese workflow tiene básicamente 5 grandes momentos. Un momento de enriquecimiento de datos, que es un momento en donde nos conectamos a fuentes exógenas para traer tasas de interés, tasas de prorrateo, siniestralidades sectoriales, entre otras. Un segundo momento en donde hacemos reconocimiento inicial de las características del contrato para saber si son contratos onerosos al inicio, onerosos rentable, oneroso no rentable o oneroso en comienzo. Y finalmente hacer un filtro solamente para los contratos que son, por ejemplo, que van por Building Block y el cálculo del Building Block. Pero si el contrato va por Fee Allocation Approach, pues tenemos que hacer el filtro hacia allá. Pero noten que hay muchas tareas y procesos que se deben, digamos, ir generando en la medida en la que vamos trabajando con el contrato de seguros. Lo importante de cualquier solución de implementación es que en cada uno de los ciclos estos procesos vayan pudiéndose trabajar de manera automatizada y que cualquier cambio en el contrato impacte de manera primaria todo el ciclo contable el ciclo de contabilización del reporte financiero. Particularmente cuando uno hace Building Block Approach, las estimaciones de margen se generan en un mínimo nivel de detalle. Y esto es un ejemplo específico. Cada uno de los contratos tienen que tener un nivel de detalle explícito para saber por qué punto o por qué cuenta se está perdiendo margen o rentabilización del contrato, y estas tablas pueden ser utilizadas para hacer reportes más estratégicos que regulatorios, pero se tiene la trazabilidad de en qué momento el contrato de seguros perdió ganancia o está entrando en pérdidas para poder tomar medidas correctivas y generar, por ejemplo, alternativas, por decir algo, comerciales para poder incrementar el valor del contrato a largo plazo. De igual forma, es importante que las medidas de descuento a la fecha de inicio a la vez la fecha actual, es decir, las curvas de deflactación del pasivo, son curvas históricas de descuento que deben quedar almacenadas y utilizadas ya sea para un análisis de escenarios, análisis de moneda, análisis a nivel país, por fecha de reporte, y la solución tiene que tener la versatilidad de poder trabajar de esa manera. Lo más importante de la solución es que nosotros vamos a tener que tener 3 tipos de reglas de negocio: reglas de validación, reglas de publicación y reglas de conciliación. Las reglas de validación son una serie de paquetes de reglas que
técnicamente validan que los datos entren bien y generen una serie de TLs para poderlos limpiar y para poder conciliar un poco la información. Las reglas de publicación son reglas que definen cómo deben asignarse los resultados de los cálculos a las cuentas de las estructuras y a las estructuras en general de cuentas según los requisitos de divulgación de IFRS 17, pero que tengan la versatilidad para poder trabajar con las normas contables locales en la medida en la que, por ejemplo, una institución como la DIAN o la Superintendencia pidan reportes específicos. De igual forma, se necesita trabajar con reglas de conciliación, que son generalmente algunos datos que se cargan en función de cómo vamos a hacer que cada contrato contable impacte las cuentas contables, y en ese orden de ideas hay que generar esas reglas. Lo que hace la herramienta es que cada una de estas reglas, o que son generalmente políticas contables de cada compañía, y esto es muy personalizable a cada aseguradora dependiendo generalmente de su portafolio y sus políticas en general, tienen un ciclo específico de implementar, digamos, unos límites específicos. Esos límites se cargan en una tabla y se aplican de manera automática sobre el contrato de seguros antes de que entre el periodo de reporteo, pues que es generalmente lo llamamos mediciones, o el reporte de reporteo son mediciones, como se llama en NIF, y en el momento en el que se hace la NIF, la medición, comienzan a ejecutarse las reglas que implican el escenario. Estas reglas generalmente se administran en un Rule Manager, que se ven muy como lo estamos viendo en este pantallazo, que es una plataforma o es una interfaz web en donde se cargan las reglas y se administran sus versiones, porque de alguna u otra manera la regla toma unos datos, genera unas transformaciones, publica unos resultados y lo hace en unas fechas específicas para unos contratos específicos, y esas reglas claramente necesitan ser ampliamente definidas para que impacten correctamente y corran de manera automatizada en la medida de lo que sea posible. Lo importante es que estas reglas tienen al final que publicarse en algunas cuentas, y los modelos de publicación de la solución no están muy avanzados hasta el momento. La solución de IFRS 17 de SAS solamente tiene una forma de publicación de la regla, que es una forma directa. Sin embargo, a partir de desarrollo se pueden generar formas de implicación distintas para que el mecanismo de conciliación no sea simplemente lógico, sino que pueda, por ejemplo, contemplar scores analíticos, y en ese orden de ideas poder hacer publicaciones mucho más mucho más largoplacistas y mucho más, digamos, financieras que una simple conciliación lógica. Para resumir un poco la presentación y de pronto escuchar algunas preguntas en caso de que tengan, nosotros generalmente sugerimos que la implementación arranque con un assessment, particularmente porque los sistemas de divulgación contables actuales de cada aseguradora son muy particulares y específicos. Partiríamos de un muy buen territorio si la aseguradora contiene actualmente un data warehouse en donde la información financiera esté depositada a nivel de cuenta transacción. Generalmente no es así como lo vemos, porque los RPs tienden a ser muy cerrados, y en ese orden de ideas hay que generar y preparar de manera analítica cuáles son los ETLs que debemos traer. Pero adicional a eso, los reportes contables actuales de la aseguradora se vienen desarrollando con unas tasas de interés específicas para deflactar los pasivos, y en ese orden de ideas necesitamos determinar cuáles son esas tasas para poder adaptar la solución a las necesidades de cada una de las aseguradoras. La implementación, lo mejor es comenzar también con un enfoque de progresivo por fases, en donde los ramos de más corto plazo sean los que mejor se implementen o más rápido se implementen, como por ejemplo seguros de generales, en términos generales, como autos, por ejemplo, y de ahí en adelante empezar con 4 grandes procesos, que son la colección de datos, el enriquecimiento de los mismos en un primer momento, con una capa de calidad, claro está, el tema de contabilización y posting o reporteo, el manejo de procesos y reglas de negocio para poder automatizar las políticas contables NIF, y finalmente la parte de reporteo. Pero generalmente lo más prudente es empezar con ciclos cortos, que son los que no han cambiado desde NIF 4. Recuerden que, como empezamos en un momento, IFR 17 está reemplazando IRFS 4. IRFS 4 entró en vigencia en el 2005 y 10 años después están cambiando a IFR 17. Lo más importante de este tipo de estructuras analíticas y de este tipo de estructuras de soluciones tecnológicas es que están versatilizadas para poder adaptarse rápidamente en caso de que en el futuro el regulador quiera hacer un cambio de regulación. Estamos hablando que en menos de 10 años cambió una política contable muy robusta, y recuerdo muy bien cómo en el 2005 esto fue dramático para algunas aseguradoras hacer el cambio. De hecho, no todas la implementaron de manera completa, y tienen una implementación, digamos, parcial de la norma, pero IFRS 17 no permite implementaciones parciales. En ese orden de ideas nos vamos a enfrentar a un reto de implementación mucho mayor a los retos anteriores.
En resumen, pues básicamente necesitamos una plataforma cooperativa porque técnicamente esto no solamente impacta a los financieros, entran los actuarios, los financieros y los gerentes de producto a modificar continuamente los contratos en función de las negociaciones y en función, digamos, de los riesgos que cada asegurador esté dispuesto a tolerar y a los niveles y a los modelos de reaseguro que cada aseguradora tenga. Tiene que haber o hay un modelo de datos. Entonces, pues volviendo al punto anterior, claramente es una plataforma cooperativa en donde diferentes actores al interior de la organización pueden proveer y extraer información. Lo segundo que hay que tener es obviamente un modelo de datos dedicado y ese modelo de datos no solamente debe responder a almacenar la información de inicio o los saldos iniciales, sino toda la información producto de la interacción de cada uno de los individuos con, con los datos y con el sistema. Finalmente viene un motor de cálculos de alto desempeño y este motor de cálculos debe ir, digamos, orientado a implementar en paralelo todas las métricas necesarias para NIS, pero también las métricas, digamos, de tipo más eh, estratégicos. Esto no es estándar, no todas las aseguradoras tienen las mismas políticas contables, las mismas tolerancias y apetitos al riesgo, por lo tanto, las reglas de publicación deben ser configurables y adaptables a cada organización. Debe haber trazabilidad de todos los cambios y todos los cálculos que se hagan, porque claramente pues es parte de una solución integral en donde el gobierno de la data es esencial. Un contenido predefinido, porque claramente la norma exige unos reportes con unas formas y con unos indicadores muy puntuales y comparables. Y finalmente esto no puede ser una caja cerrada, esto tiene que ser un open box porque claramente hay otras regulaciones que impactan el sector asegurador, como lo pueden ser Farm Weight, Solvency 2 y FRS 9, en el caso de que, por ejemplo, vamos a hacer un retail insurance, entre otro tipo de particularidades. Es así como, bueno, esa fue la presentación en general. No sé si tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario en general de la estructura de la norma o de la estructura específica de la solución. Ok, creo que hasta el momento no hay ninguna pregunta, sin embargo, obviamente nuestro mailbox va a estar súper abierto a todas las necesidades y cuestionamientos que tengan. Nosotros tenemos y hemos preparado, digamos, un book de más de 213 preguntas que hay que hacerse al interior de la organización para poder hacer una implementación saludable de IFRS 17. Con gusto podemos compartirlas y hacer ese prediagnóstico con ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta pequeña hora como para enterarnos de cositas y estamos atentos a sus necesidades. Saludos.